En nombre de la Sagrada Tradición Iniciática, Real, Solar y Viviente, con la presencia de nuestro muy sublime Maestro Avatar y sublime Hermano Mayor, declaro abiertos los trabajos del sistema de formación en su formación en línea. PAX. PAX. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. El tema que tenemos hoy es el tema de como hacer un recuerdo de lo que es una programación y recordar la importancia que tiene la programación dentro de nuestros proyectos. Y tal vez tenemos un poco más la costumbre de improvisar y esta reunión sería como para tener una guía que nos permita de forma muy sencilla, no lo vamos a hacer de la misma forma que se hace en las programaciones académicas, etcétera, etcétera, sino una cosa mucho más sencilla que nos permita tener una guía para hacer nuestras propias programaciones de nuestros propios proyectos. Aquí tenéis un chat en el que os voy a ir pidiendo que pongáis el título de vuestros proyectos y también los objetivos que tienen esos proyectos. Algunas cosas que os voy a ir pidiendo que vayáis escribiendo para las personas que queráis hacerlo. Mientras tanto, os he preparado una presentación que vamos a ir abriendo para todas. Vamos a ver, voy a ver si la puedo compartir con vosotras. Vamos a ver y con vosotros. Esto es así. Vamos a ver. Voy a intentar ver si puedo adjuntar. A ver, compartir. Aquí está. Compartir. Aquí la tenemos. Compartir. Aquí estaría. Y ahora sería esto. Muy bien, aquí lo tenemos. Me imagino que la estáis viendo todas. Si alguien me puede confirmar que la estáis viendo para que podamos continuar con esto. Sí. Sí, sí, la vemos. Ah, perfecto. Qué bien, esto funciona. Muy bien. Sí, bueno, muy bien. Sí. Ay, qué bien. Bueno, esto es una presentación de PowerPoint que luego va a estar a disposición en la página web del sistema de formación y que seguramente, si sabemos hacerlo, lo pasaremos al chat que tenemos del WhatsApp del sistema de formación, de lo que el que estamos utilizando para nuestras propias formaciones internas. Así que no hace falta que toméis nota porque esto lo vais a tener a vuestra disposición. Entonces, primero vamos a hacer como esta pequeña introducción y luego vamos a hablar entre nosotros para ver como qué necesidades son las que tenéis en vuestros proyectos a la hora de programar, dónde están las dudas y cómo podemos apoyar para que podáis hacer una buena programación. Así que os voy a pedir que vayáis apuntando las cosas que queréis preguntar donde tenéis dudas. Y yo al mismo tiempo iré parando para preguntar y que podáis tomar el micrófono y que podáis hacer preguntas y que podáis poner algunos ejemplos también de lo que estáis haciendo. Bueno, aquí lo primero que tenemos es, a ver cómo puedo disminuir esto, así. Pues, ¿para qué vamos a hacer esta programación? Pues en nuestra misión y nuestra visión como SOA, queda bien reflejado la idea de tener una formación de calidad. Y es muy difícil tener una formación de calidad si no hacemos un proyecto con una programación que tenga una cierta, podríamos decir, un cierto orden, una cierta programación, que esté diseñado, que tenga un diseño. Y así evitar esta serie de cosas que tenemos aquí, evitar la improvisación, también la dispersión de temas, como nos va a ayudar mucho a focalizar los temas de nuestros intereses, focalizar bien nuestros objetivos, también nos va a servir a ordenar los tiempos que tenemos y también seleccionar bien el material que vamos a necesitar para preverlo y poder llevarlo a las aulas, y también nos va a permitir evaluar
los resultados. Una programación didáctica básica puede partir de estos elementos que tenemos aquí delante. Es decir, que siempre que queramos programar algo, tenemos que partir del tema general que nos interesa. Yo siempre os propongo que trabajéis con el tema que más os apasiona, que más os prenda, en el que sepáis más, porque esto que está vivo en vosotras y en vosotros se transmite en el nivel del campo grupal que le llamamos, que sería como el espacio que compartimos a nivel energético, donde están todas las emociones, los pensamientos, las intenciones. Entonces, cuando estáis con un proyecto que os apasiona, vais a transmitirlo y el nivel de motivación del grupo va a ser siempre mucho más alto que no algo que es lo que hay que hacer, entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo que está en esta misma presentación. Imaginaros que el tema que nos apasiona es el arte. Y nosotros queremos hacer un proyecto de arte que esté vinculado al proyecto de la SOA y que sin que tengamos a lo mejor la intención de hacer llamines, pero vamos a dar algunas cosas, algunos elementos que podrían ser interesantes si las personas quieren hacer cambios de hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos este tema general que sería, por ejemplo, el arte, y luego tendremos que focalizar como qué objetivo tenemos al escoger ese tema, o sea, a dónde queremos, cuál es nuestra intención. Sin esa intención vamos a poder hablar de cosas que a lo mejor tienen otros proyectos, que no es un proyecto que tiene un poco más nuestra identidad, ¿no? Y aquí tendríamos que aclarar un poco este tema y os pregunto, cuando, por ejemplo, nosotros tocamos el tema del arte bajo el prisma de nuestra propia identidad, ¿qué elementos pensáis que debe de tener un proyecto como intención? Os pregunto, me gustaría que tomarais el micrófono y que me compartierais algo. Uno, desarrollar habilidades y permitir el desarrollo de habilidades de los demás. Muy bien. Y en nuestra identidad, como identidad de la SOA GCU, si tocamos el arte, ¿cuál sería la intención? ¿A dónde queremos llevar a la gente? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿En qué se diferenciaría un proyecto como el nuestro a un proyecto cultural que no tuviera los elementos que tiene la SOA o la GCU para nuestros propios proyectos? O sea, veamos cuáles son algunas de las claves que nos permiten diferenciarnos de otros proyectos culturales. A ver si podemos ir poniendo como algunas cositas así como desarrollar habilidades. Pues vamos a seguir diciendo así cosas cada uno. Sería el arte desde la conciencia, precisamente sobre la propuesta del maestre, y el trabajo desde en la parte más, digamos, más luminosa, ¿no? Que nos sirva para seguir evolucionando y creciendo hacia la trascendencia a través del arte, desarrollo de la creatividad. Muy bien, ¿algo más que se os ocurra? Sí, yo soy artista y yo quiero participar y me encanta lo que usted viene diciendo. Lo que yo estoy pensando es que es muy necesario que las personas con las que se trabaja en cuestión artística, es importante permitirles fluir, porque eso es algo que sucede muy seguido, que todo el mundo quiere reglamentar y dividir y parar el proceso creativo. Entonces, para mí es muy importante, más que todo, aparte de la información, que es muy clara y muy precisa, es poder ayudar a que las personas fluyan. Gracias. Muchas gracias, Karen. ¿Qué más elementos pensáis que son importantes bajo nuestro marco de, digamos, de identidad?
aunar personas y grupos que quieran no solo mejorar, sino unirse a otros grupos que busquen el desarrollo personal, espiritual, emocional. Encontrar nuestra belleza interior a través de la belleza exterior del arte. Encontrarnos más adentro de nosotros mismos. Muchas gracias, Rosa, muchas gracias. A mí me parece que sería rescatar esa parte lúdica y artística que no cuidamos, cuidarla y que las personas sean capaces de disfrutar solamente. Que eso seguro que nos llevará a buen puerto. Como no sería... Muchas gracias. De tanta trascendencia, de entrada. Sí, ostras, Teresa, pues muchas gracias, porque eso que decimos muchas veces como trascendencia lo tenemos como asimilado algunas veces a una excesiva rigidez, a mucha disciplina, y lo tenemos poco asociado con la capacidad de disfrute de la vida, con la capacidad lúdica, con la plenitud, que no es el divertimento superficial, sino con algo que tiene que ver con la alegría, que es de las emociones, es la emoción más espiritual, y según mi punto de vista, y que permitiría conectarnos, ¿no?, a través de ese aspecto más de la alegría y de lo lúdico a los aspectos más trascendentes, podríamos decir, a movilizar nuestra evolución hacia unos aspectos mucho más vitales, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a seguir con el micrófono abierto. Estamos tratando de conectar cuál es la intención que tenemos cuando nosotros colocamos un tema, proponemos un tema para hacer un proyecto. Y estamos viendo la diferencia entre un proyecto que es de la calle, podríamos decir, cualquier proyecto de arte, y qué toque tendría nuestro proyecto. Y se han dicho cosas muy interesantes y vamos a darle voz a una última persona para que nos permita, que nos añada algo más si tiene que añadir. Yo creo que a través del arte se logra una complacencia interior. Es algo que nos da plenitud y expansión de espíritu. Si logramos eso en una persona, siento que logramos mucho. Muy bien, Alma, muchas gracias. Pues fenomenal, muy bien. Tenemos entonces ya el tema general, ya vemos que tenemos ya entonces una intención de trabajar algunos aspectos que van a repercutir un poco sobre las habilidades, los elementos internos que queremos trabajar en las personas, cómo va a ser el tono del ambiente que queremos crear, hacia dónde queremos ir, y entonces, por lo tanto, va a ser luego entonces más fácil escoger ese siguiente apartado que ponemos aquí como bloques temáticos. Es decir, una vez que tenemos el tema general, pues tenemos unos bloques temáticos en los que pretendemos que eso que hemos dicho ahora, esa intención, esté reflejada. Los bloques temáticos agrupan otros contenidos que son menores y entonces la primera parte sería, una vez que hemos definido lo que son nuestra intención, sería escoger esos bloques temáticos. Así que, puesto que hemos escogido el tema del arte, ¿qué bloques temáticos se les ocurre que podríamos poner? Lo vamos a ir creando juntas, juntas todas las personas que estamos aquí. ¿Qué bloques temáticos se les ocurre que podríamos poner de acuerdo a estas intenciones? Los colores, las formas, las texturas. Muy bien, gracias, Antonio. Sigan utilizando el micrófono sin pedir permiso, simplemente lo toman y hablan. Pues es interesante todo esto porque usted escogió el tema que más amo yo. Yo estoy enamorada del arte. Aquí alrededor de mi casa está lleno de arte. De mi madre, de mi hermana, de mis hijas y yo. Para mí el arte ha sido mi vida.
Y entonces yo veo que es muy importante permitir que cuando uno esté instruyendo o enseñando a las personas, es muy importante permitirles que su autoexpresión, porque esa autoexpresión viene de, y voy a sonar muy cursi, pero viene de la divinidad. O sea, cuando nosotros nos expresamos, estamos expresando, estamos dando un mensaje que viene de otra parte. No, ya no somos nosotros, somos como un instrumento para poder captar ese tipo porque el arte así es muy especial. No Muy bien, Karen. Nos dispersamos. Sí, Karen, te comparto que estamos como ahora mismo tratando de ver cuáles son los bloques temáticos y esto que nos estás compartiendo es interesante para el tema de las competencias. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bloques temáticos, por ejemplo, si yo quiero trabajar el arte, tendría que definir exactamente qué cosas son qué contenidos precisos son los que quiero tocar. Por ejemplo, música, pintura. Música, pintura, exactamente. Poesía. Poesía, narrativa. danza, teatro, narrativa. Todos estos serían bloques. Poesía. Muy bien. Eso es, justo. Todos estos serían bloques temáticos por los cuales nosotros podríamos hacer ya una primera estructura que sería como si fuera la estructura de un edificio donde luego colocar sus habitaciones y luego los contenidos de esas habitaciones. Entonces, la invitación, aquí lo vemos, es como que se definan claramente los objetivos de esos bloques temáticos, cuál sería el objetivo de dar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ¿podría cerrarlo? Sí, gracias. Juárez pone, por favor, ¿podrías cerrar el micrófono? Gracias, ahora sí. Entonces aquí tenemos esos objetivos que los vamos a ir definiendo según cada bloque temático, incluso según cada subtema, y luego tendremos ya que ir poco a poco con contenidos menores y ir trabajando los tiempos. Luego trabajaremos la metodología, luego una evaluación y luego tendremos que ir viendo cuáles son los temas transversales que vamos a utilizar. Siempre alrededor de los temas hay actividades complementarias, algunos recursos didácticos que vamos a necesitar como carteles, música, yo qué sé, materiales, luego que vamos a necesitar para poder tenerlos en el aula. Bueno, y siempre decimos, entonces, ¿por dónde empezar? Ese es el esqueleto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es como a qué tipo de personas, a qué público es el que va en un barrio. Lo quiero, por ejemplo, promocionar en mi barrio a lo que es, por ejemplo, el colectivo de mujeres, porque hay dos asociaciones de mujeres, o lo que quiero es trabajar con adultos y voy a hacer una publicidad que vaya a todas las personas, o tengo que ir viendo cuál es el tipo de personas que quiero focalizar y también el nivel en el que quiero empezar. Si es un nivel básico, sería como una introducción, o si ya va a tener un nivel un poquito más avanzado. Entonces, primero vamos a poner los objetivos generales de ese proyecto. Podríamos decir, pues, ¿cuáles son? Pues tratar de conseguir que las personas desarrollen su conciencia, que desarrollen esto que han dicho que ha estado tan bonito, ¿no? De que consigan conectar con el arte a través de su autoexpresión y que consigan conectar con algo de sus elementos vitales, trascendentes, en fin, qué sé yo. Sería como unos objetivos generales y luego tendríamos ya unos objetivos específicos para los temas. Y luego está el tema de las competencias. Vamos a ver, ¿dónde vemos esto para comenzar un proyecto? En los documentos oficiales de Yamines, de Mediogenian y Genian, nos van a decir los que la SOA solicita. Así que vamos a ir aquí. Vamos a imaginar que esto es un nivel primero, que es el nivel de Yamines, que pueden ser nivel de Yamines, nivel 1 en arte. Entonces la SOA lo que nos dice es
bueno, si tú quieres hacer un proyecto de la red GFU que tenga un vínculo con los proyectos del nivel 1 de Yamines, te vamos a decir que estos serían los objetivos generales que tenemos. He puesto ahí los elementos más esenciales, que es la promoción o la experimentación de una nueva forma de vida, promover una cultura integral, que en este caso sería como los elementos que propone la SOA, además de la cultura universal que nosotros tenemos, para el desarrollo de una fraternidad humana, y que esté fundada o fundamentada, podríamos decir, en el servicio impersonal, con las prácticas que la SOA sabemos que nos propone, y que el objetivo, lo ponemos aquí en grande, es generar salud, conciencia y fraternidad. Este sería el objetivo general. Lo ponemos en grande como salud, conciencia y fraternidad porque el objetivo no es canalizar el espíritu de las personas, sino ofrecer una serie de elementos que se pueden convertir en transversales del tema que nosotros estemos tocando. ¿Estamos entendiendo esto hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por ejemplo, si tenemos el tema del teatro, y si tenemos, perdón, el tema del arte y tenemos un tema que es el teatro, tendremos unos temas transversales que tengan que ver con la salud, la conciencia y la fraternidad, que se introducirán en las sesiones y también seguramente en alguno de esos bloques temáticos. Y tal vez a lo mejor en el título que nosotros vamos a poner, a lo mejor podemos poner arte y conciencia o arte, salud y conciencia, algo que añada algunos de esos elementos que nosotros queremos introducir como ejes transversales, sea el tema que sea. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien, gracias. Sí. Sí, pero una cosa, Paloma. Este tema estaría incluido, siempre integrado, pero un nombre de un proyecto no tenía que ser precisamente arte, salud y conciencia. Podría ser otro título, otra expresión y luego como un subtítulo, algo así, ¿no? Que integrara todos estos aspectos. Sí, por supuesto que sí. Y estamos eligiendo un ejemplo porque es más difícil hacerlo de forma abstracta o empezar a tocar temas diferentes que luego sea un lío hablar de ellos. Y no necesariamente está en el título. Decimos que este es el objetivo. ¿Lo vemos? Los objetivos generales. Cuando decíamos y hablábamos de nuestra identidad, parte de nuestra identidad es promover la salud, la conciencia y la fraternidad entre los seres humanos. Entonces, por lo tanto, tiene ese foco, podríamos decir, ¿no? Entonces, se convertirán estos elementos en elementos transversales. Entonces, claro, puede ser el proyecto simplemente el arte en tu vida, el arte de vivir, como nos decía el venerable Satrahat, ¿no? José Marcelli. Podemos escoger títulos que sean muy sugerentes y luego presentar nuestros objetivos. Entonces, simplemente está focalizado esto para que no perdamos de vista que no hacemos proyectos cualquiera, sino que nuestros proyectos tienen unos objetivos generales que tienen que tener como esos elementos de forma transversal. ¿Seguimos? ¿Puedo? ¿Un ejemplo? Sí, por supuesto. Sí, por ejemplo, si quiero dar el taller de teatro con respecto a la salud y la conciencia, voy a encarar para que las personas expresen vitalmente sus diferentes emociones y que conecten con estadios internos, y así uno va tomando conciencia a través del trabajo que está haciendo en el teatro y va enfocando también hacia su salud emocional, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Esto sería un buen ejemplo. Hemos visto los objetivos generales que los hemos sacado del documento, de los documentos de los modelos de formación del primer nivel, de nivel Yamines, y estos son los objetivos específicos de ese nivel. Entonces, esto es lo que nos ofrecen esos documentos, esos objetivos para no perder nuestra identidad. Lo demás, la creación de lo demás es totalmente abierta
y eso nos va a permitir ser totalmente creativos a la hora de proyectar lo que nos apasiona, ¿no? Lo que queremos compartir con el mundo. Entonces, estos objetivos específicos tienen una parte de trabajo interno y otra parte de contenidos, podríamos decir, o de realizaciones y conocimientos. Ese trabajo interior viene marcado aquí por estos cuatro líneas. Fundamentalmente el impulso a su propio desarrollo de conciencia, motivar un mayor compromiso de trabajo sobre sí mismo y sobre los demás también, en el sentido del servicio hacia los demás. Esto de desarrollar una actitud crítica y de análisis sobre los propios hábitos internos y también la sociedad de consumo en la que vivimos, y también sensibilizarnos y motivarnos sobre nuestra propia autodisciplina. Esto ya nos deja de la mano ya una serie de competencias que vamos a querer desarrollar en las personas. Este trabajo interno ya nos está dando pistas sobre qué cosas son las que queremos desarrollar en las personas. Y aquí tenemos los famosos 4 ejes temáticos, que es lo que nos dejan estos documentos, diciendo, vale, de acuerdo a esos objetivos, no perder esos objetivos, porque si no perdemos el norte. Y sobre estos 4 ejes temáticos podemos construir un programa. Entonces, sería como poder mostrar qué tipo de proyecto es el que nosotros tenemos. El primero es mostrar quiénes somos, presentarnos, mostrar cuáles son las propuestas que tenemos para el mundo, nuestras propuestas culturales. El segundo eje, la salud, la conciencia y el servicio, como eje fundamental de trabajo personal. El tercero sería una parte más de cultura, iniciática de aprendizaje sobre los elementos esenciales y las sabidurías de los tiempos de nuestras tradiciones sagradas e iniciáticas de todas las culturas. Y la otra, el tema de la cultura universal y contemporánea, que lo contempla todo. Entonces, por lo tanto, si elegimos algún elemento de la cultura universal y contemporánea, los otros se convertirán como en ejes transversales, podríamos decir, ¿no? Meteremos algunos aspectos de las ciencias sagradas, algo de conciencia, algo de salud, algo de servicio, y presentaremos nuestra propuesta. Lo vemos, ¿no? Si elegimos, por ejemplo, un tema de salud, pues los otros serán como algunos de los ejes transversales que permitirán estar presentes en el proyecto. ¿Hasta aquí tenéis alguna duda? Hermana Paloma, una pregunta. Sí. Estos mismos 4 ejes son para Yamín, Medio Genián y Genián. ¿Cómo tratarlo en los diferentes niveles? Sí, como son exactamente lo mismo, en el primer nivel lo que estamos diciendo es los objetivos de los documentos quedan claros. Entonces, por ejemplo, sería el objetivo del primer nivel. En los del segundo nivel ponen otros objetivos y en los del tercer nivel ponen otros objetivos. Yo lo que les invito es a que los lean, para que no nos extendamos aquí ahora mismo tanto en los documentos, pero yo les diría lo siguiente. Si nosotros estamos trabajando con personas que vienen de la calle, que no nos conocen y que no han tenido contacto, es decir, que trabajamos con un nivel 1, los primeros objetivos serían estos, ¿no? Estos que estamos poniendo aquí. Y entonces, por lo tanto, el primero sería simplemente presentar nuestra propuesta cultural, quiénes somos, cuál es nuestra visión y poca cosa más en el sentido ¿no? Trabajar mucho el tema de la salud, la conciencia y los hábitos, todo lo que es el yama y niyama. Una introducción pequeña a lo que es la cultura iniciática, alguna de las ciencias sagradas, y el tema que nosotros elijamos como elemento transversal, ¿no? Pues decíamos que puede ser cualquiera, y sería más en este primer nivel enfocado más al cambio de hábitos de vida, saludables, al tema de la salud, al tema del hábito de adquirir alguna autodisciplina, muy focalizado en ese tipo de competencias en el primer nivel. En el segundo nivel, lo que estamos focalizando es más, el nivel de Medio Genián podríamos decir que si el de Yamín es el más el físico,
ese es más como más emocional y estaríamos focalizando más el tratar de colocar temas que tengan que ver más en las relaciones con los demás, focalizar mucho el tema de la fraternidad y por lo tanto, a partir de ahí, profundizar en alguno de los elementos de las ciencias sagradas que sea de interés. Algunas las podemos nombrar, pero alguna de ellas puede ser de mayor interés para todos y entonces las podemos tomar como un elemento importante de profundización. Entonces, porque no podemos dar todo en el nivel de, por ejemplo, de Mediogenean, todos los contenidos de las ciencias sagradas. Yo la propuesta que les hago es que chequen cuál es la que más le apasionan, la que más tengan capacidad, las que tengan profesorado que les puedan motivar o exponer algunos de los temas y que trabajen con ellos, ¿no? Y entonces sería, en la parte de la conciencia y la salud sería profundizar en el aspecto de la salud y en el aspecto de la conciencia sería trabajar más las relaciones interpersonales y profundizar en los yamas y los niyamas en esa dirección del desarrollo de una fraternidad. Y en el nivel de Genian la diferencia es trabajar más en lo macro, trabajar más en lo intercultural. Así tendremos el primer nivel trabajar más el yo, el autoconocimiento, el segundo nivel más las relaciones humanas, profundizar más en el autoconocimiento del yo y el tercero sería más bien el desarrollo de lo que es un proyecto cultural, empoderar a las personas para que aprendan a desarrollar proyectos culturales, a que elijan su propio proyecto de vida para el mundo, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, para dar su servicio a los demás. También todo lo que es la visión cultural y social de la vida y entonces iríamos de lo micro a lo macro, ¿no? Siempre con los ejes transversales de la profundidad de las ciencias sagradas o de la cultura, del tema cultural que hayamos elegido trabajar en ese proyecto. No sé si he respondido a esta pregunta. Sí, cómo no, muchas gracias. Muy bien. Esto a veces nos es difícil porque al ponernos solo esos 4 ejes parece que tuviéramos que repetir lo mismo, pero lo que hacemos es seguir un elemento de profundidad y de expansión. Empezar por el yo, nosotros y luego ir al todos nosotros. Eso puede ser una referencia que está bien, ¿no? Porque es difícil, por ejemplo, abordar los grandes temas o empezar a hablar del cosmos y todo eso si todavía no tenemos un mínimo autoconocimiento de nosotros, ¿no? Y la idea, recordar la diferencia de un proyecto de este tipo con cualquier otro proyecto de autoconciencia es que este proyecto no es un proyecto terapéutico, es un proyecto que pretende ampliar la conciencia y luego lo que se vaya descubriendo cada uno lo tiene que ir trabajando en su compromiso personal. Entonces eso es importante y por eso es importante aclarar estos objetivos específicos y marcar bien cuál es el proceso de identidad, o sea, cuál es nuestra identidad para no confundirnos con un grupo de psicología o un grupo de arte o un grupo de cualquier otra cosa que esté presentando un proyecto, por ejemplo, yo qué sé, de astrología, pero que no tenga estos objetivos concretos que propone la orden o la red. Y esta última cosa, que es algo que se ha ido añadiendo al currículum de la formación en todos los niveles de enseñanza que tenemos ahora mismo en las escuelas y colegios, es el tema de las competencias, que son las capacidades que queremos desarrollar en los asistentes para que puedan aplicar los contenidos y poder llevarlos a la práctica. Es decir, que salgamos un poco de los temas teóricos que normalmente hacíamos antes, ¿no? Coger el tema de, yo qué sé, un tema, leerlo y luego pues hablar un poco de ello y, o sea, que se queda como más en el aspecto más teórico y entonces esto de poner la atención en las competencias es la forma en la que nosotros vamos a desarrollar elementos que permitan que esas competencias se desarrollen en las personas. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es diseñar ejercicios, diseñar algunos elementos que permitan que las personas experimenten, practiquen, entrenen
esas capacidades que queremos que desarrollen. Entonces, aquí vemos que tenemos como dos tipos de competencias, si lo observan. Hay una serie de competencias que solicitan la SOA y hay otras competencias que va a tener el propio proyecto que hemos elegido. Así que la SOA nos va, si elegimos hacer un proyecto que esté más orientado a la SOA, pues estas serán las competencias que nos pide desarrollar. Por ejemplo, el interés hacia las autodisciplinas y su práctica, una actitud de trabajo interno de perfeccionamiento y de desarrollo de la conciencia, una actitud de servicio y fraternidad, esta actitud de revisión de los hábitos de vida. Esto sería para este primer nivel. Y luego competencias del propio proyecto elegido, como nos compartía hace un momento nuestra compañera, decía, bueno, pues una competencia sería la autoexpresión, que las personas consigan expresar, poder desarrollar su propia voluntad, su propio yo en el mundo, a través o por ejemplo, competencias, ganar confianza para poder expresar, autoexpresar a través de su cuerpo, sus emociones. En fin, aquí tendríamos una lista, de acuerdo al tema que hemos elegido, pues con diferentes competencias. Lo vemos, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Entendemos esto de las competencias? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren aportar algo? Está claro. Lo único que a mí se me queda, pero es porque quizá no he leído, pues esos distintos niveles. Perfeccionar mejor, tener más claro el entendimiento de esos niveles para saber cómo dirigir, ¿no? Cómo dirigir mi objetivo hacia esas personas, ese grupo. Claro, y por eso os lo he puesto arriba y he escogido solo uno, solo he escogido un nivel para no hacer compleja esta presentación, que es el nivel básico. Y entonces, si observáis en los documentos, vais a encontrar los objetivos generales y los objetivos más particulares, como lo hemos puesto hace un ratito. Entonces, se trata de que las focalicéis y entonces a partir de ahí vais a ver qué competencias necesitáis desarrollar. Y entonces, por eso es importante tomar la primera parte de esos documentos y tratar de comprenderlos. Yo os decía, os compartí hace un rato que puede ser una buena guía esto que decíamos antes, ¿no? Una primera parte, el desarrollo más de cambios de vida, luego autoconocimiento, capacidad de servicio, desarrollo de la fraternidad. Aquí serían competencias, ¿no?, que iríamos viendo a lo largo de la evolución de una persona, capacidad de compromiso, autorresponsabilidad, en fin, toda esa serie de actitudes que son necesarias para ir abordando y avanzando en los diferentes niveles de conciencia que queremos ir desarrollando o proponiendo en este tipo de proyectos. ¿Han levantado una mano? Por favor, querían tomar el micrófono. Hemos dicho que simplemente lo tomamos y ya está. ¿Sí me escuchó? Sí, okay. Sí, Mauricio, adelante. Bueno, yo estoy un poco en contra de esto. Estoy dirigiendo una escuela de formación aquí en Cuautitlán, principalmente porque sabemos que el competir es una octava abajo del compartir. Tal vez esto de competencia salió en el ámbito académico hace algunos años y para preparación y para los famosos... que las personas, para tener una garantía de que saben hacer algo, tenían que cubrir una competencia laboral. Estos términos son actuales, pero para ¿cómo les llaman esos? Bueno, las competencias laborales. Entonces, tal vez yo invitaría o sugeriría que le cambiáramos a esto de competir al compartir. Porque apenas tuvimos una experiencia a final de año que hubo competencias de pastorelas aquí en Cuautitlán y parece que se vive un ambiente no muy de hermandad, vaya. A eso sí, te voy. entiendo, Mauricio.
Sí, entonces sí entra rivalidad. Cuando se habla de competencia, se habla de rivalidad. Entonces, no sé, es mi opinión. Gracias, Mauricio. Gracias, porque a veces el lenguaje es importante aclararlo. Si te fijas, las competencias en esta ocasión no es competir, hay una diferencia entre competencias y competir. Las competencias son las capacidades que queremos desarrollar en los asistentes a través de ejercicios. Por ejemplo, la capacidad de meditar es una competencia, no es que vayamos a competir. No sé si estoy explicándome, y es un término, podríamos decir, que se usa a nivel mundial. Y claro que estamos de acuerdo con que lo importante es compartir y no, desde luego, no competir. Solo es una palabra que se utiliza para definir las capacidades. Competencia igual a capacidades. Así, aclarado esto, pues podemos seguir. Pues gracias por la explicación, porque yo estaba viendo competencias y no lo entendía. Y ahora gracias a usted, hermano Mauricio, que usted explicó acerca de eso, porque para mí competencias es competir. Para mí también fue muy importante entender eso. Gracias, hermana Paloma. Muy bien, me alegro mucho de que podamos dialogar y que podamos ir preguntando las dudas. Yo pensé que la palabra competencia era una palabra que se usaba en todas las culturas, y si no es así, la cambiaremos entonces. Vamos a explicitar que en este PowerPoint un poquito más esta palabra, para que pondremos capacidades y así tendremos menos dudas. Muchísimas gracias, recojo este feedback que me dais y lo colocaremos de otra manera en la presentación final que os compartiremos. Sí, tal vez capacidades o habilidades pues puede suscitar menos desconfianza. Muy bien, perfecto, muchas gracias. A ver, Paloma, hay una pregunta aquí de iPad, que no sé quién es iPad, que no tiene micrófono y pide que se le responda. Dice, ¿qué pasa con un grupo nivel 1 donde ya hay personas que tienen una conciencia e información de nivel 2 y otras que están en nivel 1, pero que ninguno tiene aún todos sus llamas? ¿Serán programas o algo? No sé. Sí, los llamas serán. Ajá. Y otra pregunta, bueno, si aún no hay un grupo formado y se ha intentado pero no se ha logrado, ¿cómo detectar lo que nos hace falta para llegar a la gente y lograr formar grupo? Vale. Estas dos preguntas están como fuera del contenido que estamos dando ahora, y abriríamos de pronto ahora mismo una conversación paralela y saldríamos del centro de los objetivos que tenemos hoy. Entonces yo le propongo que al terminar la reunión le puedo conversar para contestarle a estas preguntas, porque me parece que la primera tampoco está dentro de lo que estamos trabajando ahora mismo, ¿verdad? De lo que es el programa y los programas, ¿no? Y la programación. Me parece que no. Eran dos preguntas que son la hacemos un poquito más tarde y nos concentramos en las preguntas que tengamos en relación al tema de programas educativos, ¿vale? Los programas que queremos hacer. Y luego hacemos, al terminar, preguntas varias. Bueno, el tema de los contenidos que decíamos antes. Ya hemos escogido un tema general que hemos elegido, el arte. Vamos a ver qué tema seleccionamos. Pues vamos a hacer una selección, como hemos dicho antes, en grandes bloques de contenidos. Hacemos esos subtemas, es decir, los contenidos de cada bloque y luego los contenidos de cada sesión. Eso sería la forma que nos ayudaría a concretar un poco más esto. Hemos puesto un poquito más adelante un ejemplo para que lo puedan ver y lo podamos ver de forma más específica. Y además los temas transversales. Entonces, además de que tenemos aquí, fíjense esto que hemos visto antes, ¿no? Los grandes bloques que decíamos, hemos ido atrás de nuevo. Por ejemplo, esto que decíamos, pues
pintura, poesía, teatro, ¿no? Y luego los subtemas, pues si es en el teatro, pues algunos subtemas, teatro imagen, teatro de las oprimidas, teatro social, en fin, expresión corporal, qué cosas sean esos subtemas. Tendremos que ir tomando cada uno de esos contenidos. Por ejemplo, si trabajo teatro de las oprimidas, ya sería, en cada sesión tendría que ver exactamente qué quiero dar de eso que estamos focalizando. Una vez que tenemos esto, ahora entramos en lo que es la metodología. Lo hacemos en estas, como serían partes pequeñas de la programación para cada día, que la invitación que hago es que, pues eso, que se tomen el tiempo de coger un pequeño esquema. Este puede ser un ejemplo, pero pueden utilizar otro. Que sea hacer una pequeña introducción del tema. Imaginemos que estamos ya en el aula, que estamos en un espacio en el que ya estamos compartiendo. Una pequeña introducción del tema que sea breve, concreta, que sea creíble, que sea útil para la vida de las personas. Esto no mucho tiempo. Y luego que venga la parte de las prácticas, que son las que permiten desarrollar eso que hablábamos antes de las habilidades y las capacidades que hemos llamado antes competencias. Esos son diseños de ejercicios, preguntas, dinámicas grupales, rituales que queremos hacer que nos van a ayudar a producir experiencias significativas sobre ese tema que estamos trabajando. Entonces, gran parte de la sesión está focalizado a este tema de las prácticas, siempre que tengamos un material teórico de apoyo que luego podemos o bien enviarlo antes de la sesión a través de correo electrónico o bien lo podemos enviar después de la sesión para ampliar los contenidos teóricos. Pero no utilizar el espacio del aula para exponer grandes temas. Serían como más introducciones breves, cosas muy sencillas, focos, o sea, elementos que sean muy concretos, que permitan introducir a la persona en el tema y comprender qué es lo que va a hacer como práctica. La otra cosa es que tendremos que diseñar el tiempo necesario para cada actividad. Lo vemos, ¿no? Porque si no llevamos esto, a lo mejor se nos va, decimos, introducción del tema y empiezo a hablar y lo mismo se me va media hora de la sesión haciendo esta introducción del tema. Pero si yo digo introducción del tema, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo voy a hacer esta introducción? Pues la voy a hacer, por ejemplo, les voy a dar un trocito de papel a cada persona y lo van a leer y van a explicar a todo el grupo qué es lo que han entendido. O, no sé yo, diferentes formas que tenemos a veces o voy a hacer una serie de paneles y voy a decir que pongan palabras claves de este tema y entonces entre ellos van a ir sacando lo que son esta introducción breve y concreta. O lo que voy a hacer es presentar un PowerPoint donde lo que voy a hacer es poner esos elementos concretos, pero voy a dejar algo vacío para que ellos puedan contestar y hacerles preguntas. Es decir, esa introducción que normalmente es teórica, que nos enmarca sobre los contenidos, es muy necesaria porque hace el encuadre de la sesión que vamos a tener. Lo vemos, ¿verdad? Y luego ya los ejercicios, porque si no, a veces pensamos que lo que hay que hacer es dinámicas y ya está, y no, las dinámicas sirven siempre a unos objetivos. Si no, no tienen mucho sentido, porque nos pueden sacar del atolladero, que no sé lo que hacer, pues venga, se me ocurre hacer esto, ¿no? Pero no estamos focalizando el objetivo que queremos tener. Así que definimos bien el tiempo de cada actividad para que la sesión esté bien distribuida y llevamos un buen control del tiempo. Esto es importantísimo. Y lo remarco porque muchas de los proyectos fracasan, muchas de las sesiones fracasan porque no hemos medido el tiempo para cada cosa. Y una de las cosas se come todo lo demás. Y entonces, si lo diseñamos para que sea completo y medimos el tiempo, va a estar muy bien. ¿Hay alguna duda en relación a la metodología? Una pregunta. Aquí es en lo de... ¿En dónde es donde se aplica? En esta última parte es donde se aplica lo de tesis, síntesis, antítesis, mátesis. Sí, voy a explicar esto. No lo he querido poner aquí porque vamos a tener una sesión aparte para comprender la metodología del maestre.
Aquí estamos más concentrándonos en lo que es la programación y entonces la metodología de la programación, no tanto la metodología, podríamos decir, de la metodología del maestre, que es una identidad nuestra, es una forma de trabajar que permite que las personas lleguen a realizar aquello que nosotros proponemos. Entonces, ¿alguien está pintando por aquí o he sido yo? He hecho aquí un pintarrajo en la pantalla. Bueno, entonces el maestre nos está proponiendo trabajar de esta manera. La primera parte sería tratar de comprender de forma objetiva lo que queremos proponer, ¿no? Un tema. En esa parte objetiva sería como trabajar los conceptos, ¿no? Los elementos más conceptuales. Si estoy hablando del arte, ¿qué es el arte? ¿Hacia dónde nos lleva el arte? Que son, no sé, algunas preguntas que sean preguntas claves que permitan a la persona pensar y focalizar el tema. Ese sería como la primera parte, sería la tesis, conocerlo, sería la parte del conocimiento. La antítesis son experiencias personales subjetivas que las personas tenemos en relación a ese tema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero indagar un poquito en mi conciencia sobre el arte, yo tengo que ver cómo un poco puedo revisar, por ejemplo, en mi biografía, cómo ha sido mi vida a través del arte. He tenido experiencias artísticas, se ha potenciado en mí. A veces he tenido antimodelos, algo que a lo mejor me han prohibido, o simplemente sí que he tenido posibilidades de poder desarrollar algo. Esta sería la parte más subjetiva y ahí nosotros podemos indagar con preguntas, con ejercicios compartidos que permitan expresar los aspectos más subjetivos, es decir, lo que trae cada persona que nutre a los demás y que sirve también a los demás. En el caso del arte sería esto, ¿no? Una parte de la síntesis, es decir, tendríamos la tesis, la antítesis, que es lo subjetivo. La tesis sería la práctica de aquellos elementos que queremos añadir a lo que nosotros ya tenemos. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo una tendencia más hacia lo corporal y estoy desarrollando un programa para conseguir desarrollar la autoexpresión de diferentes canales artísticos, la síntesis sería poder ampliar mis capacidades artísticas en otros ámbitos. Ya estaríamos introduciendo elementos nuevos que permitirían integrar más aspectos en nosotros mismos y, por lo tanto, evolucionar eso que focalizábamos al principio como intención, que sería evolucionar, mejorar, proyectarnos a una experiencia más amplia en nuestra propia conciencia. Y por último sería la matesis, que sería como la realización de eso en nuestra propia vida y la incorporación de eso en nuestra propia vida sin ningún esfuerzo, ¿no? Podríamos decir. Entonces sería la realización de eso que nosotros hemos proyectado. Y así tendríamos las dos partes. Hemos hablado de esta metodología, que sería la metodología de la programación, y la otra de la tesis, antítesis, síntesis y matesis. Sería una guía para el formador a tener muy en cuenta en el diseño de las prácticas, de los ejercicios, las preguntas y luego de las tareas para la casa. Así que eso lo vamos a abordar un poquito más hacia adelante. ¿Queda contestada tu pregunta? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, esto que decíamos, puede ser un tema general de la formación, el arte, y decíamos si puede tener un subtítulo sobre salud y conciencia, salud y meditación, sea cual fuere, esto es que hemos estado hablando y así lo vemos así como de una forma más concreta y más visual. El título el que ustedes le quieran poner, como tema central, tema general, el arte. Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, un tiempo de implementación, pues 17 meses que nosotros hemos planificado. El objetivo va a ser el desarrollo de la salud, el bienestar y la conciencia a través del arte. Ya tenemos aquí un foco de atención
Y aquí tenemos estos contenidos, estos grandes bloques temáticos de los que hemos hablado antes. Decimos que uno de los ejes transversales es presentarnos y entonces lo ponemos también como un gran bloque temático, y otro también de los bloques temáticos era también el cuidado del cuerpo y la mente, y ahí el tema de las autodisciplinas, y entonces los metemos como contenidos, además de los aspectos relacionados con el arte, ¿no? Así que a partir del tercer tema entraríamos más a trabajar la creatividad, la música, la luz y el sonido, el teatro y el cuerpo, la pintura, la expresión artística a través de la poesía, por ejemplo, y tener como contenidos transversales las prácticas que nosotros elijamos. Por ejemplo, transversales sería, para mí un transversal va a ser que la gente comparta sus experiencias. Pues entonces ya sé que tengo que meter círculos para compartir en nuestras sesiones. O un transversal va a ser las prácticas de meditación. O otro transversal va a ser la salud a través de la expresión artística. Pues esos van a estar en cada uno de los módulos de esos grandes bloques temáticos que vamos a introducir. ¿Sí? ¿Me he explicado hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Bueno, el silencio es, me imagino que es que vamos bien. No Perfecto. sé si estoy yendo muy rápido. Muy bien. ¿Sí? Vale, seguimos. Muy bien, muy bien. O sea que Muy bien. los transversales son parte, en realidad, de los verdaderos objetivos. Sí, si nos fijamos antes, son de los ejes. ¿Se acuerdan? Sí. Si nos vamos para acá, los transversales, hemos dicho que nos vamos para aquí, nos vamos a ver dónde estamos, aquí, y hemos dicho, aquí los tenemos. Estos son los ejes transversales, pero si nosotros, por ejemplo, elegimos cultura universal y contemporánea, arte, algunos de estos van a ser transversales. O sea, el 1, 2 y 3 serán algo transversal. Lo vemos, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien. Gracias. Me alegro. Entonces, como no podemos meter todo, o sea, y son grandes ejes, son esos 4 grandes ejes, elegimos algo de esos ejes. No, o sea, conviene que acoten los contenidos. Por eso les decía, para que desarrollen un buen programa, traten de no dispersarse demasiado. Por ejemplo, si ustedes quieren tocar el tema de las disciplinas, concéntrense en algunos aspectos de esas disciplinas, no todo. No, pero es que queremos meterle la meditación trascendental y además queremos meterle yoga y hatha yoga y también kundalini yoga y queremos, no, atentos, focalicen sus prácticas para ir dándole profundidad de acuerdo a los objetivos que tienen. Es que lo que nosotros queremos sobre la salud es que aprendan medicina china y vamos a dar un taller de atentos, que es una transversal, focalicen bien sus objetivos sobre salud. ¿Cuáles son los elementos de salud que quieren desarrollar? Y entonces, a partir de ahí, focalicen como transversal algo de eso en sus prácticas de esos grandes bloques temáticos. Vamos a continuar. Hemos elegido uno de los bloques temáticos, por ejemplo, aquí lo tenemos, el teatro y el cuerpo. Pues ahora nos vamos al siguiente y decimos, vale, ya estamos aquí en el bloque temático de teatro. Y hemos puesto algunos de los subtemas, por ejemplo, el cuerpo como medio de expresión artística. Y aquí tenemos la voz, el gesto, la actitud. Ese sería, por ejemplo, una de las sesiones. Otra de las sesiones podemos trabajar la expresión corporal y la biodanza. Otra sesión de teatro terapéutico. Otra de teatro social, otra de teatro imagen. Y siempre con algunas de las transversales, como hemos hablado antes. ¿Tenemos alguna duda para esto que estamos viendo, que es un subtema dentro de lo que es un gran bloque temático? Sí, se me ocurre que las transversales, por lo que estás diciendo, no tienen que ir todas siempre en cada sesión, sino que un día en teatro terapéutico vamos a tocar el tema de la meditación después de la
la sesión o cosas así. No siempre han de estar todas las transversales en todo momento, ¿no? Claro, claro que no, porque una vez vamos a hacer, por ejemplo, si yo he focalizado el tema de, por ejemplo, imaginemos que la transversal es el desarrollo de la fraternidad. Entonces yo diseño algunos ejercicios que son transversales para que eso se dé entre los miembros del grupo. Y entonces yo voy a diseñar una serie de ejercicios que sirven y que trabajan la cohesión grupal. Y en ellos pues incluyen algunos aspectos del juego, algún ritual, algunos rituales, se incluyen algunas reflexiones, se incluyen algunas cosas que yo voy a tener en cuenta. Y efectivamente voy a elegir en cada sesión cuál de esas transversales voy a incluir. Nunca todas. Hemos dicho que en el diseño de esa programación conviene que al diseñarla veáis distribuir esos elementos transversales para que se puedan tocar a lo largo de toda la programación. Sí. Ahí sí que no irnos solo a lo que nos gusta, sino también como a lo que nos proponen nuestros objetivos. Vamos a verlo como en forma más concreta. Estamos concretándolo, hemos ido de un gran tema, que es el arte. Lo hemos dividido en bloques temáticos y hemos elegido un bloque temático, el bloque 6. Hemos elegido ahora unos subtemas y ahora nos vamos a ir a una sesión, ¿vale? Entonces vamos a hacer un paso siguiente, que sería, por ejemplo, una sesión, el programa para una sesión, en este caso teatro-imagen. Pues ya lo vemos que tenemos también objetivos para cada sesión. En este caso imaginemos que lo que queremos es esto, ¿no? Que las personas consigan desarrollar habilidades de autoexpresión y también seguir profundizando en la práctica de meditación como objetivo del eje transversal que vamos a trabajar hoy. Ponemos siempre el tiempo de duración porque hemos dicho que el tema del tiempo es muy importante, 2 horas, por ejemplo, pero puede ser 1 hora y media, puede ser 1 hora, el tiempo que dispongan. Hacemos una introducción, por ejemplo, en este caso hemos elegido que vamos a hacer una presentación en carteles donde las personas van a poner algunas definiciones que consideren oportunas y otras que nosotros vamos a presentar. Hemos decidido que para esta parte, que es más conceptual, vamos a utilizar 20 minutos para encuadrar el tema y que las personas tengan claro qué es lo que van a hacer en ese día. Así que tocaremos estos 3 elementos importantes. Una, la expresión, el cuerpo como un elemento de canal de expresión artística. Por ejemplo, la relación del cuerpo y la salud en el teatro-imagen. ¿Y qué es el teatro-imagen? Esto sería, por ejemplo, una pequeña introducción. De acuerdo a estos elementos que hemos elegido, vamos a tomar una serie de dinámicas que van a permitir desarrollar habilidades y competencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 ya hemos decidido que esto va a ocupar 40 minutos en el aula y hemos decidido que en el ejercicio 1 vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, escenas históricas. Y podemos, por ejemplo, nombrar algunas escenas históricas del propio país para que a través del teatro-imagen, sin tener que hablar, expresen o representen pues diferentes escenas. Así, por ejemplo, otro ejercicio sería moldear al grupo en sus relaciones, tal como lo ves, y entonces vas eligiendo a personas que van decidiendo cambiar al grupo de acuerdo a cómo lo ven y siempre todo palabras, entonces solo se utiliza el cuerpo. Por ejemplo, la visión de futuro del grupo, cómo te gustaría que estuviera, y entonces se esculpe también al grupo. En fin, hemos elegido solo 3 ejercicios del teatro-imagen que tendrán un total, aquí, bueno, no están los tiempos ficticios, no los he medido. Tendrá un total, por ejemplo, de 40 minutos. Después de esto queremos tener un círculo de experiencias de acuerdo a lo que hemos vivido o algo que traemos de casa que nos gustaría compartir. Eso ya es una transversal que hemos dicho. Y queremos cerrar con una meditación que a lo mejor estoy utilizando, yo qué sé, he decidido que vamos a trabajar la meditación a través de, por ejemplo, las figuras geométricas, que es una forma también de expresión artística, y entonces voy a tratar de meditar, vamos a meditar o sobre colores o sobre algunos aspectos que tengan que ver con el tema de del arte. Así que aplicados a este tema. Luego hacemos siempre una pequeña evaluación
y con dos elementos siempre importantes. Uno, ¿qué es lo que ha ido bien y qué es lo que podemos mejorar? Esas dos preguntas nos ayudan a ir corrigiendo la ruta, nos dan un feedback del grupo y nos permiten ir haciendo ajustes a nuestro programa. Se le envía luego material más teórico que amplía los contenidos teóricos a través de la bibliografía y mandamos algunas tareas para casa que son algunas, por ejemplo, en este caso, pues la práctica de algún ejercicio que hayamos visto en el aula o que propongamos en el aula, ¿no? Por ejemplo, una tarea para casa en el teatro imagen es expresar más con las manos durante esta semana. Utilizar más el cuerpo, poner más entonación emocional cuando hablamos. Por ejemplo, podría ser una tarea para casa y, por ejemplo, practicar las meditaciones que hemos dado. Así que, por ejemplo, algunas de las recomendaciones de salud que hemos compartido también, trabajar con la postura corporal, corregir algunos elementos, en fin, algunas tareas que pueden ser muy interesantes que pueden ir creando a lo largo del diseño de sus sesiones. ¿Tienen alguna duda en lo que sería la programación para una sesión? Ahora no, cuando la montemos ya te pregunto. No, está claro, gracias. Gracias, Antonio. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra persona? Pues Mauricio, sí. Yo como he estado relacionado siempre en el área técnica, se me dificulta un poco lo que es la parte artística, la expresión artística. Y, por ejemplo, yo no sé qué significa expresar con una imagen grupal una escena histórica de este país. Yo no sé a qué se refiere con eso. Es un ejemplo, ¿no? O no sé si me pueda poner así, gracias. Ejemplificar. Sí. Claro, sí, por supuesto. Por ejemplo, si pueden representar, por ejemplo, la llegada de los Reyes Católicos a Granada, donde es cedida la ciudad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, podemos decir, vamos a representar en este momento, por ejemplo, la primera vez que la mujer pudo votar, tuvo voto propio, ¿no? en las urnas. O, por ejemplo, podemos decir, vamos a representar a través de imágenes, o sea, algunos elementos que pueden ser sociales o que fueron importantes, ¿no? Significativos, ¿no? Por ejemplo, vamos a representar así, ¿no? Escenas históricas que permitan a las personas jugar un poco con el cuerpo. A veces pueden ser, por ejemplo, elementos de, pues vamos a imaginar todos que nos vamos para atrás y todos estamos remando en un galeón. Y entonces, pues todos se colocan como todos sin palabras, pero bueno, solo son ejercicios. Y estos solo son ejemplos, hemos dicho. Ahora, no sé si esto explica lo que usted me preguntaba. Sí, porque de repente esa parte creativa es la que a mí en lo particular no se me da. Se me da el conocimiento, a lo mejor repetir lo que dicen los libros, lo que hemos aprendido, pero hacer que la otra persona aprenda de manera, ¿cómo se llama? Kinestésica, como dicen, se me complica poner a veces ejercicios. Pero sí, está muy bien. Sí, y es la parte, podríamos decir... Perdona, Mauricio, sí, estabas hablando. No, sí, nada más es eso. Gracias. Paloma. Pues sí. Sí, Teresa, adelante. Sí. Te quería preguntar, porque claro, en este programa que ocupa todo el tiempo, no hay como espacio para que sucedan otras cosas, ¿no? O es que, quiero decir, para que se hable, ¿ves? Es mejor evitar eso. A ver. Gracias, qué buena pregunta. Muchas gracias. Nosotros traemos un programa porque es como la forma en la que nosotros garantizamos que cubrimos los objetivos y estamos a la misma vez atentos al feedback que nos está dando el grupo. ¿Qué significa estar atentos al feedback que nos está dando el grupo? Significa que puede ser que el grupo no esté cómodo con algunas cosas que estamos haciendo y se van a notar en el lenguaje no verbal o no lo van a decir. O simplemente alguno de los temas tiene mucho interés para el grupo y abrimos el espacio para que el grupo pueda
compartirlo, y en este caso alguno de los elementos que traemos en el programa lo podemos eliminar, pero lo que hacemos es como que le podemos decir a las personas, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, presentamos la agenda del día y si hay algún tema pedimos permiso y decimos, ¿qué les parece si, por ejemplo, en lugar de, o sea, nos comemos el tiempo, por ejemplo, de la evaluación hoy, que son 10 minutos, o por ejemplo, en lugar de la meditación, parece que hay ganas de compartir experiencias, ¿qué les parece si dedicamos más tiempo a esto? O, por ejemplo, parece que ustedes están entrando mucho en el trabajo con el cuerpo, ¿qué les parece si nos inventamos algunos otros ejercicios que pudieran servirnos para esto? Claro, siempre tenemos que estar atentos al feedback del grupo, sin perder los objetivos de la sesión. Entonces, muchas gracias. Esta pregunta es bien interesante porque cuando nosotros estamos muy apegados a lo que llevamos, dejamos de ver a la gente. La dejamos de ver. Y entonces siempre es mejor, por ejemplo, este programa para una sesión es muy completo. Si yo hiciera, como para que vieran cosas diferentes, si yo hiciera esto, dejaría más espacios de tránsito, por ejemplo, 5 minutos de tránsito entre una cosa y otra, algunos espacios para compartir, menos contenidos, ¿no? Tal vez menos contenidos, pero es como, ha sido un ejemplo más amplio para que haya lugar también para lo que sucede. Entonces, ver al grupo significa estar atentos a lo que está sucediendo, a cuáles son sus intereses. De pronto nos van a surgir cosas ahí que no están aquí, que son importantes porque están vivas en el proceso del grupo. Y a esto le llamamos proceso grupal y hay que seguir el proceso del grupo. O sea, uno trae un programa, pero la energía del grupo es la que te guía. Gracias, Teresa, por traer esta pregunta que me parece fundamental. De hecho, en alguna ocasión esto nos puede hacer cambiar de metodología o de incluso cambiar algunos objetivos, ¿no? Totalmente. Yo este fin de semana, por ejemplo, he ido a dar un taller profesional sobre gestión emocional en facilitación de grupos, un segundo nivel ya de facilitadores, con facilitadores que ya están trabajando como facilitadores. Pues bueno, pues al final, el domingo hubo un proceso en el grupo que me invitó a hacer un cambio totalmente en la estructura que tenía para el domingo. Teníamos una cosa, pero el propio proceso del grupo se abrieron temas que hubo que abordarlos y entonces dejar a un lado el papel es muy importante porque eso es lo que va haciendo que tú estés realmente en relación con las personas. Si no solo estás en relación con tu mente, ¿no? Con lo que tú piensas que tienes que hacer. Y entonces, por lo tanto, va a quedar, o sea, no está impregnado de la presencia de los demás, sino más de lo que tú quieres traer a los demás. Me explico, ¿no? Otra parte de recoger ese feedback es en la evaluación, que la gente va a decirte, pues mira, me ha aburrido un poco o no siento que haya habido tiempo. Entonces, siempre en la evaluación os van a decir los ajustes que necesitan vuestros programas para ir avanzando. ¿Alguna otra pregunta en relación a estos programas para las sesiones? Perdón, sí, a mí me pasó hace poco que tuvimos que hacer un ajuste con otra G-Tools, otra hermana, porque aquí donde estoy abriendo el grupo, bueno, tenemos 4 meses de formación de Yamines, pues es un pueblo, es de un nivel socioeconómico muy bajo, y a lo mejor me hicieron ver que cuestiones espirituales o mensajes del maestre o sea que realmente a la gente no le interesaba mucho eso. Lo que hicimos fue ajustar a trabajar nutrición, yoga y bienestar de la persona. No, Bueno. nos dimos cuenta en esa retroalimentación que realmente no les interesa mucho el aspecto de tanto conocimiento, teorizar mucho. Qué bueno, Mauricio. Cada vez menos
la enseñanza va en relación a la memorización, porque ya todos tenemos información en el móvil, y más a las experiencias significativas en el aula. Así que por eso más espacio a la dinámica del aula, de la relación con las personas y de lo que queremos, de ejercicios, dinámicas, focalizando bien los temas, y más bibliografía. Se la damos para que la gente tome lo que quiere, porque si no estamos adoctrinando. Si le estamos diciendo, porque mire, este maestro dijo y el otro tal, estamos con nuestro librillo, ¿no? Y es mejor decir, pues hay esta bibliografía y es muy importante para nosotros estos temas, son importantes, a nosotros pensamos que puede ayudaros y darla, ¿no? En cada sesión, pues enviar en esa documentación que enviamos a través de correo electrónico, siempre al final algo de la bibliografía que es importante para nosotros compartir. Bueno, al final tenemos siempre una evaluación que decíamos antes y podemos medir como varias cosas, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que estuvo bien, qué cosas podemos mejorar, que son como las dos preguntas básicas porque se focalizan siempre en aspectos positivos. Y luego podemos medir otras cosas como el grado de participación que hemos tenido, si ha sido muy teórico, si el grupo ha participado, si se ha implicado. Por ejemplo, qué tipo, si el grado de motivación e interés, que muchas veces con ruido les digo, bueno, pues va a hacer relación a la motivación o el interés que os ha generado esta sesión. Y entonces pues dan golpes en el suelo con las manos o con la voz y así pues sabemos, ¿no? En relación a los contenidos, ¿han sido interesantes para vosotros? ¿Hay algo que no veis o de esos contenidos cuáles han sido más interesantes? Siempre dejar 10 minutitos para la evaluación que nos permite realmente tener un feedback del grupo. Y no tenemos la costumbre en general en nuestras sesiones de hacer esta práctica, que es realmente importante, la evaluación. Y con esto termina mi presentación de lo que son el diseño de programaciones para el sistema de formación, que como veis es muy sencillo, o sea, de tomar, es una guía que si eso es útil, pues está a vuestra disposición. Y ahora tendríamos un pequeño espacio para compartir, primero si hay alguna pregunta que haya en relación a esto y después, pues si necesitamos, pues eso, si queremos compartir algunas de las cosas que estamos haciendo, pues también podemos darnos un ratito. No sé la hora que es, voy a mirarlo. Bueno, estamos realmente, si no me equivoco, también como en tiempo de ir cerrando. Para nosotros también son las 11, van a ser las 11 de la noche, pero sí dejamos este espacio abierto para compartir y también para ver qué estuvo bien, para evaluar nuestra sesión, qué estuvo bien y qué podemos mejorar. Para qué les está siendo útil, si les ha sido útil para algo, y primero hacemos esta pequeña evaluación de esta sesión y luego pues compartimos algunas cosas si quieren, algunos minutos. Dejamos el micrófono. Muchas gracias, hermana Paloma. Fue muy interesante, un poco elaborado para mi punto de vista, pero fue excelente. Gracias, Karen. Hermana Paloma, estoy tomándole fotos a las diapositivas, pero se me pasaron las primeras 3. ¿Podría volver a ponerlas unos 5 segundos cada una? Sí, yo les voy a compartir este PowerPoint para que lo tengan todos. Y lo pueden utilizar en todo sentido. Si no se podría compartir la grabación, que sería mucho mejor volverla a escuchar. Sí, vamos a compartir la grabación también. O sea, estamos grabando esta sesión y va a estar en la voz siempre con la imagen del PowerPoint y con sus comentarios. La tiene aquí de cualquier manera. ¿Pueden seguir compartiendo? Sí, yo también quiero felicitarla y fíjese que, bueno, yo soy académico, estoy aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México
Y algo de lo que me quejo mucho, bueno, ya no me quejo, simplemente observo que en los cursos se dice lo que se tiene que hacer. Es fácil porque pues eso lo vemos en los libros, pero lo complicado es cómo hacerlo. Y uno de los ejemplos de lo que, por ejemplo, usted decía, ¿no? Hay que hacer esta dinámica. Sí, pero ¿cómo hacerla? Entonces ya me dio una respuesta. Entonces, en lo sucesivo es importante hacer hincapié en cómo hacerlo, porque a veces creo que sí, no sé si sea ya la edad o a veces carecemos de ciertas áreas de creatividad para desarrollarlas, para crearlas dentro de la misma sesión. Eso es lo que, esa observación es lo que yo quiero expresar. Gracias, Mauricio. ¿Algún feedback para que queramos sobre la evaluación de lo que acabamos de presentar? Y también sería como cuáles serían sus necesidades a partir de aquí. Es decir, pues por ejemplo, Mauricio nos acaba de compartir que lo difícil es generar dinámicas y entonces pues esto es una buena... ¿En qué podemos mejorar? Pues a lo mejor o mejorar o avanzar, pues a lo mejor la próxima podría ser que trajeran programas y que pudiéramos empezar a ver qué dinámicas podrían, o sea, empezar a generar esto que hablábamos antes de trabajo por proyectos. Por ejemplo, un proyecto puede ser generar dinámicas, o sea, que se vayan juntando y que las personas que trabajen sobre arte se puedan juntar y ver qué cosas son las que pueden hacer para desarrollar algunas dinámicas que sean útiles para ustedes. O sea, ahí podemos ser muy creativos en relación a esto, ¿no? ¿Algo más de la sesión de hoy? Bueno, en la pizarra, en el chat, hay un montón de no sé si lo puedes leer, pero hay un montón de buen feedback. ¿Sí? Esto, es que no sé si se me oye. Para mí ha sido muy lúcido y aclarador y como que aterriza las ideas y me ha gustado mucho. Gracias. Gracias. Estoy intentando abrir el chat, pero como que no sé. No sé llegar al chat. Bueno, para mí también ha sido muy buena esta sesión. Siempre tienes una soltura, una maravillosa didáctica que me gusta mucho. Me han quedado claros aspectos que en realidad no había aterrizado con los transversales, por ejemplo. También lo importante que es estar en continua comunicación con el grupo y no enmarcarse solo con lo que uno lleva y con nuestra mente. Eso es lo que decías textualmente, que esto hace que uno esté en relación con las personas y no solo con la mente. Eso me parece muy importante. Con respecto a la creatividad de las dinámicas, yo aprendí mucho con los presenciales que hicimos hace muchos años. No sé si te acuerdas en Cuautla, que sí, jugábamos. Y eso, al hacerlo, en realidad da una vivencia, un entusiasmo que empieza para los que son muy mentales. Yo soy muy mental también, pero eso te va despertando el otro hemisferio y más creatividad y más interacción. Así es que sí sería bueno hacer alguna presencial dinámica. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora he conseguido llegar al chat. Gracias por su feedback. Ya veo también las preguntas que estaban haciendo y tal vez ahora al final puedo quedarme con la persona que hizo estas preguntas para responderle ya en particular a esa persona. Muy bien, aquí hay una pregunta al final donde dice que se queda con la duda de cómo elegir el tema de base, de dónde partir. Y siempre os comparto que nos comparte Amparo Salazar.
la idea sería más tocar el tema que más te apasiona, con el que más te prendes. Lo decíamos al principio porque eso es lo que finalmente vas a transmitir, ¿no? Lo que está más vivo en ti, lo que te prende, lo que te ha hecho crecer, lo que has ido desarrollando en tu vida y que te apetece compartir. Entonces, por ahí siempre vais a tener más luz para transmitir a los demás. Y a ver si hay alguna otra cosa que haya por aquí. Bueno, ahora, gracias. Ahora lo siguiente sería que hicieran sus programaciones. O sea, la siguiente sesión estaría muy bien que trabajáramos sus propias, o sea, que hiciéramos una supervisión o, sí, hiciéramos como una especie de mentoría de los proyectos de los programas que hayan desarrollado. Que nos demos, por ejemplo, un mes, este mes, para utilizar las herramientas, o sea, la guía o lo que hayan aprendido aquí, desarrollar el programa, incluso lo podemos ir compartiendo en el chat para ir viéndolo y así podemos ir haciendo sugerencias. Así que iremos haciendo la guía a través del chat para que podamos, por ejemplo, a ver si alguien se anima a hacer un programa, enviarlo y le hacemos un feedback de cómo mejorarlo. O, por ejemplo, algunas dinámicas que se nos pueden ocurrir para algunas cosas. En fin, que creo que es importante que creemos una comunidad de apoyo para que estos proyectos sigan vivos y que cada vez tengan más calidad. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra presencia y si les parece bien, pues cerramos la sesión hoy aquí y seguimos trabajando estos temas a través del chat. ¿Alguna cosa que quieran añadir? Nada, muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a ponernos en pie para cerrar nuestra sesión y luego me quedo hablando con la persona que me hizo estas preguntas, que pone iPad, pero no sé quién es, y me quedo aquí mismo hablando con esa persona. El que le interesen esas preguntas se puede quedar, pero lo hacemos ya fuera del cierre. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, pues entonces cerramos nuestra sesión. En nombre de la Sagrada Tradición Iniciática, Real, Solar y Viviente, con la presencia de nuestro muy sublime Maestre Avatar y sublime Hermano Mayor, cerramos esta sesión especial online del Sistema de Formación Preiniciático en su formación en línea. Pax, queridos hermanos.